Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso básico de programación de Python desde cero. Y en este video vamos a hablar un poco sobre lo que son las funciones en Python. Las funciones en Python y en cualquier lenguaje de programación son estructuras esenciales de código. Una función es un grupo de instrucciones que constituyen una unidad lógica del programa y resuelven un problema muy concreto. En este video vamos a mostrar un poco qué es una función, cuál es su estructura y cómo usarla en nuestras aplicaciones. ¿Qué son las funciones en Python? Como les decía, las funciones en Python constituyen lo que son unidades lógicas de un programa y tienen un doble objetivo: dividir y organizar el código en partes más sencillas y encapsular el código que se repite a lo largo de un programa para ser reutilizado. Python ya define de serie un conjunto de funciones que podemos utilizar directamente en nuestras aplicaciones. Algunas de ellas las has visto en tutoriales o en videos anteriores. Por ejemplo, la función length que vimos en el video anterior, que obtiene el número de elementos de un objeto contenedor como una lista o una tupla. Un diccionario o conjunto. También hemos visto la función print, por ejemplo, que muestra por consola un texto. La función print la hemos visto desde el primer video de este curso. Sin embargo, tú como programador puedes definir tus propias funciones para estructurar el código de una manera que sea mucho más legible y para reutilizar aquellas partes que se repiten a lo largo de una aplicación. Esta es una tarea fundamental a medida que va creciendo el número de líneas de un programa. En principio, un programa es una secuencia ordenada de instrucciones que se ejecutan una a continuación de la otra. Sin embargo, cuando se utilizan funciones, puedes agrupar parte de esas instrucciones como una unidad más pequeña que ejecuta dichas instrucciones y suele devolver un resultado. Vamos a hacer algunos ejemplos, un par de ejemplos básicos sobre lo que son las funciones para que quede un poco claro, y que las funciones en videos anteriores ya hemos usado funciones, pero no hemos hablado como tal de ellas, de las funciones. Pero como les decía, hemos usado funciones como length, funciones como print, pero básicamente no les había mencionado yo pues directamente lo que era una función, y básicamente que print, por ejemplo, era una función. O sea, las habíamos utilizado, pero no habíamos hablado mucho sobre ellas, por ejemplo. Y bien, aquí pues básicamente pues el programa es esto, que nos muestra el mensaje de hola amiga, obviamente utilizando la función print hola amiga, y que nosotros aquí arriba también declaramos o definimos lo que fue un saludo, y la función va a mostrar el saludo hola amiga por pantalla utilizando la función hola amiga con la función print. Como les decía, básicamente las funciones en Python se pueden definir. Una función la podemos definir obviamente con la palabra def. Def es la palabra reservada para definir una función. En este caso aquí, por ejemplo, estamos definiendo o definimos, por ejemplo, con la palabra def. Definimos la palabra greet, que es pues un saludo, def greet. Y esa función va a hacer que muestre un saludo en pantalla, que en este caso con la palabra reservada print, que es hola amiga. Como les decía, para definir una función en Python lo hacemos con la palabra reservada def, el nombre que es el identificador, en este caso es greet, el paréntesis, que dentro del paréntesis va a ir lo que es pues básicamente la lista de parámetros a mostrar, que bueno, puede ser opcional, seguido de 2 puntos. Y después de eso pues se hace un cuerpo de la función o bloque de instrucciones, y después se coloca la palabra reservada return con el valor. La palabra reservada para devolver un valor y resultado que es opcional es la palabra reservada return.
Para definir una función en Python se utiliza la palabra reservada, como les decía, def, y después viene el nombre o identificador de la función, que es el que se utiliza para invocarla. Después del nombre hay que incluir los paréntesis y una lista opcional de parámetros, y por último la cabecera o definición de la función termina con 2 puntos. En último lugar, y de manera opcional, se añade una instrucción con la palabra reservada return para devolver el resultado. En este caso no la usamos, pero se puede utilizar también. Y básicamente nosotros podemos ver también cómo podemos usar o llamar una función. Para usar o invocar una función simplemente hay que escribir su nombre como si de una instrucción más se tratara. Esto sí, pasando los argumentos necesarios según los parámetros que definan cada función. Entonces, por ejemplo, nosotros en la consola podemos obviamente hacer esto. Lo podemos hacer para probar el código. Lo podemos hacer, por ejemplo, dentro de la consola de Windows o con un editor de texto. También podemos trabajar guardando el documento con la extensión .py, que sería la extensión de Python. Por ejemplo, aquí podemos ver un ejercicio sobre lo que es básicamente sobre lo que es un ejercicio que reciba un número entero positivo y devuelva su factorial. Esto lo usamos utilizando nosotros lo que son las funciones. Por ejemplo, aquí definimos, como les decía, para definir una función, lo hacíamos con la palabra reservada def. Después aquí colocábamos obviamente pues el nombre, o pues se puede decir el elemento, en este caso factorial, y entre paréntesis n, que va a ser pues un valor numérico. Un valor es como una variable, un valor numérico que nosotros vamos a colocar. Y luego aquí nosotros hacemos un bucle for y in range n, que n va a ser, como les decía, pues un valor numérico que se va a ingresar. Y después colocamos tmp por igual 1 y más 1, y le pedimos aquí si utilizamos la palabra reservada return tmp, y que me imprima aquí en este caso el factorial, y colocamos por ejemplo entre paréntesis 4 y me coloca 24, print factorial 20, y me muestra aquí esto que está aquí, el 24, y este 24 con este montón de decimales es el resultado de esta solución. Este, como les decía, es un ejercicio básicamente utilizando funciones. Y bueno, como les decía, para mandar a llamar una función, podemos invocarla simplemente escribiendo su nombre como si de una instrucción más se tratara. Y como ustedes pudieron ver en este ejemplo, el programa comienza básicamente la ejecución, y comienza el programa desde que nosotros colocamos la palabra def factorial hasta donde están las dos instrucciones del print, para que me imprime en pantalla el factorial de los números que nosotros hemos colocado o los elementos que están ahí. La sentencia return, como les decía, que aparece en la parte de abajo, esta sentencia return básicamente les indicaba que cuando acaba la última instrucción de una función, el flujo del programa continúa por la instrucción que sigue a la llamada de dicha función. Hay una excepción: usar la sentencia return hace que termine la ejecución de la función cuando aparece y el programa continúa por su flujo normal. Además, return también se puede utilizar para devolver un valor. En este caso, esto es lo que queremos hacer aquí: return tmp, queremos devolver un valor. Y la sentencia return es opcional, puede devolver o no un valor, y es posible que aparezca más de una vez dentro de una misma función. Entonces, básicamente eso es más que todo lo que tiene que ver con las funciones dentro de Python. En Python, una función siempre devuelve un valor. A diferencia de otros lenguajes de programación, no tiene procedimientos. Un procedimiento sería como una función, pero que no devuelve ningún valor. ¿Por qué no tiene procedimientos si hemos visto ejemplos de funciones que no retornan ningún valor? Bueno, porque Python internamente devuelve por defecto el valor none o none, escrito literalmente,
Cuando una función no aparece la sentencia return o esta no devuelve nada. Eso ustedes lo pueden ver, por ejemplo, aquí les voy a mostrar un ejemplo sobre eso. Lo vamos a colocar aquí en el Visual Studio Code. Lo vamos a guardar para que aparezca un poco de colores esto. Le vamos a colocar aquí .py. Si se guardan con la sección .py, se guardan los documentos de Python en Visual Studio Code o cualquier otro editor de texto. Por ejemplo, aquí en esta instrucción lo que estamos haciendo es les muestra este non o none, porque aquí obviamente definimos una función, saludo, lo colocamos entre paréntesis nombre, que me imprima obviamente hola y el nombre, y que me imprima saludo J2 logo, por ejemplo, o que me imprima, por ejemplo, Javier, saludo, en este caso hola Javier, por ejemplo. O sea, aquí colocamos hola Javier, que me lo saca de aquí hola y el nombre, en este caso Javier. Y como les decía, como ustedes pueden ver aquí, el print que envuelve la función saludo muestra none aquí en este caso, porque como les decía, él devuelve por defecto el valor none cuando en una función no aparece la sentencia return, como es este caso que no aparece la sentencia return, o esta no devuelve nada. Parámetros de las funciones en Python, tal como les he indicado, una función puede definir opcionalmente una secuencia de parámetros con los que la podemos invocar. Cómo se asignan en Python los valores de estos parámetros o cómo podemos modificar el valor de una variable dentro de una función. Bueno, básicamente ustedes tienen que conocer ciertos conceptos dentro de Python, como por ejemplo paso por valor y paso por referencia. Paso por valor es un lenguaje de programación que utiliza paso por valor de los argumentos. Lo que realmente hace es copiar el valor de las variables en los respectivos parámetros. Cualquier modificación del valor del parámetro no afectará a la variable externa correspondiente. Y en cuanto al paso por referencia, el paso por referencia en un lenguaje de programación que utiliza paso por referencia, lo que realmente hace es copiar en los parámetros la dirección de memoria de las variables que se usan como argumento, y esto implica que realmente haga referencia al mismo objeto y elemento, y en cualquier modificación del valor en el parámetro afectará a la variable externa correspondiente. Y creo que bueno, básicamente eso era lo que así a grandes rasgos se puede hablar sobre lo que son las funciones en Python. Espero que el video les haya servido. Regalarme un me gusta si les ha servido, compartan este video, estén pendientes de los próximos videos de este curso básico de Python con más temas. Hay muchos más temas que ver, por ejemplo, temas por ejemplo de los diccionarios, de los ficheros, de la depuración, librerías pandas, ¿qué otra cosa? Programación funcional, etcétera. Espero que les haya servido, compártanlo, suscríbanse al canal si no están suscritos, por favor suscríbanse, eso me va a ayudar muchísimo. También activen la campanita, así van a saber ustedes cuando yo suba nuevo contenido. Síganme en la página de Facebook, el enlace está en la descripción y nos vemos en un próximo video.